Hola y buenas noches para todos. Mi nombre es Mayuli Sofía Caviedes, soy estudiante de agronomía. Yo les vengo a mostrar un poco sobre la historia de la guitarra. Aquí realicé una línea de tiempo, más o menos destacando las fechas más importantes sobre la creación de la guitarra. Para el siglo XIV y XV, más o menos, se empezó a conocer un modelo algo similar al de una guitarra que conocemos hoy en día, ya que pues el origen como tal de ella no se sabe ni quién la creó, ni en qué pueblo, ni cómo se produjo. Pero pues existían diferentes instrumentos los cuales se usaban en los diferentes países como los árabes o diferentes tribus que los usaban en sus culturas o para hacer diferente música en ese entonces. Los usaban y de ahí se empezó a conocer esos instrumentos, y a la medida que se fueron conociendo, ya en el siglo VIII más o menos se empezaron a ver diferentes modelos, ya que pues los árabes, estos instrumentos que crearon los árabes y demás personas que eran los que utilizaban para sus ritos o su música, se fueron convirtiendo o asimilando a la guitarra española, la cual también pues ellos la llamaban quitara. Ellos le tenían diferentes nombres, entre quitara, entre muchos más. La llamaban de diferentes formas hasta que pues de la guitarra española se empezó a crear la guitarra latina. La guitarra latina era un poco más compleja, más dinámica, cambiaba un poco en sus cuerdas, también en su forma, y era un poquito más utilizada en algunas tribus. Y ya para el siglo XIV y XV también, casi para la Edad Media, ahí surgió también un cambio, o surgió prácticamente la forma o el origen de la guitarra que conocemos, ya que esa guitarra surgió en España, ya que los españoles empezaron a conocerla y a hacerle cambios. Empezaron a cambiar su forma, agregarle más cuerdas y a mirar cómo sonaba, cómo se dependía o cómo se comportaba. Ahí la llamaron guitarra latina, en donde pues le dieron los retoques para darle la forma que hoy conocemos. Y así sucesivamente fueron cambiando. También en base a esto se crearon muchos libros, muchas historias sobre cómo era la guitarra, cómo tocarla, cómo manejarla. Se fueron haciendo muchas historias, pero en concreto como tal no se puede asimilar en dónde fue creada o quién la creó. Pero pues es como un poco de la historia de cómo surgió la guitarra o por cómo fue mejorando, cómo vino evolucionando por medio de los tiempos. Ya para el siglo XVI, esta guitarra cambió de ser guitarra latina a guitarra a secas. Ya ahí le asimilaron algunas notas o estudiaron las notas y se dieron cuenta de sus nombres. También le asimilaron entre 4 o 5 cuerdas hasta el final quedar con 6 cuerdas o 6 órdenes, las cuales pues son las que conocemos hoy en día como tal. Este es un poco sobre la historia de la guitarra. Espero pues les haya servido, y es muy bonita y bastante compleja. Muchas gracias.